Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mario Enrique Martínez y actualmente estoy cursando la licenciatura en Medicina Veterinaria. Estos videos que estoy haciendo poco a poco son de la materia de farmacología. Igual estoy aprendiendo al igual que ustedes y por lo tanto me gustaría mucho que pues les sirva esta información que les estoy brindando. El video anterior hablé sobre la introducción a la farmacología. Hoy hablaré sobre algunos conceptos básicos que deben de tomar en cuenta ya que son de suma importancia. Y por lo tanto, de igual forma me gustaría que dejen su pequeño like y que se suscriban, ¿verdad? Entonces, los dejo con el video. Y bueno, comenzamos con principios generales de la farmacología. La farmacología constituye uno de los componentes básicos de la medicina. De modo más estricto, es la ciencia que estudia a los productos de origen mineral, animal, vegetal, semisintéticos y sintéticos, capaces de alterar a seres vivos. Además, las clasifican por su nombre: origen químico, farmacocinética, farmacodinamia, toxicidad, posología, terapéutica, usos y contradicciones, entre otras cosas. El objetivo de la farmacología es que otorgue el criterio médico farmacológico para recomendar y prescribir los productos terapéuticos utilizados en la clínica veterinaria para el tratamiento y prevención de las enfermedades de los animales domésticos. La farmacología para su estudio se ha tenido que dividir en las siguientes ramas. A continuación les diré en qué se enfoca cada una de las áreas. Como primer punto tenemos farmacia, rama de la farmacología que se encarga de coleccionar, preparar y estandarizar los medicamentos. En muchos países como el nuestro, las farmacéuticas están siendo desplazadas cada vez por las indicaciones que rotulan los laboratorios en los fármacos de patente. La farmacognosia estudia el origen de los medicamentos obtenidos de sustancias naturales, ya sean vegetales, animales y minerales, y sintéticas. Biotecnología, estudiando sus propiedades físicas y químicas. Tenemos a la posología. Esta rama estudia la correcta dosificación de los fármacos de acuerdo a la edad, peso, sexo, especie, entre otras cosas. Esto depende mucho del paciente. Metrología estudia los pesos y medidas vigentes de los fármacos de acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. La quimioterapia, que es más conocido, trata el uso de todas aquellas sustancias usadas en contra de los agentes patógenos específicos causantes de enfermedades infecciosas en los animales domésticos. Toxicología estudia los venenos y contravenenos. Muchos fármacos son potencialmente tóxicos. Actualmente, esta rama ha tomado una mayor importancia por los problemas de contaminación ambiental. Farmacoterapia o terapéutica estudia el uso de los fármacos en la prevención, control y tratamiento de las enfermedades en los animales y el hombre. La farmacotecnia estudia la forma o técnica correcta para preparar medicamentos de uso humano y veterinario. Farmacocinética. Esta rama se encarga de preparar, de estudiar la absorción y distribución, biotransformación y excreción de los fármacos. Farmacodinamia, rama que estudia el efecto de los medicamentos y sus mecanismos de acción sobre el organismo sano desde el punto de vista bioquímico y fisiológico. Ahora, existe una rama que es más estudiada por los médicos y clínicos, y esta es la farmacología general, ya que estudia las acciones farmacológicas en los organismos humanos y sanos y animales sanos y enfermos, así como la evaluación de los fármacos en tratamientos de las distintas enfermedades que afectan a los organismos antes mencionados. Se puede comprender en dos partes. El primer punto es investigar cómo los fármacos afectan a un organismo joven, viejo, sano o enfermo, y cómo el organismo afecta a los fármacos cuando son absorbidos, transportados, biotransformados y excretados por el organismo. Y bueno, la segunda parte es investigar si las sustancias farmacológicas son útiles en el tratamiento de enfermedades, evaluando los resultados cuando son empleados en los enfermos. Tenemos a la farmacología pura. Es una ciencia experimental y comprende el estudio de las acciones de las sustancias en procesos de investigación que puede llegar a ser aplicadas a los seres vivos. La farmacología aplicada, por otro lado, es el siguiente paso de lo anterior y se ocupa de las sustancias farmacológicas con posible empleo terapéutico y adaptan los conocimientos proporcionados por la farmacología pura para la prevención y tratamiento de las distintas enfermedades que afectan a los humanos y a los animales domésticos.
Y ahora, retomando lo que es farmacología general, este estudia los principios y conceptos comunes y aplicables a todos los fármacos. Esta parte de la farmacología comprende origen y naturaleza química de las drogas, acción farmacológica, farmacocinética, farmacodinamia, toxicidad y preparados. Para facilitar el uso de las sustancias en los diferentes órganos, aparatos y sistemas, se sugiere hacer un uso de la farmacología especial, como se realiza en la medicina humana. Como segundo punto tenemos la relación de la farmacología con otras ciencias. Podemos ver que la farmacología tiene relación con otras disciplinas de área médica. En el aspecto de anatomía, este nos indica los lugares anatómicos donde se aplican los medicamentos. Tenemos bioquímica, que sirve para entender la estructura química de las sustancias farmacológicas, cómo se incorporan a su farmacocinética y para comprender mejor su mecanismo de acción. Bioestadística, los investigadores ayudan del análisis estadístico para evaluar la efectividad de diversos tratamientos en poblaciones diferentes. Microbiología, el tipo de bacterias que causan enfermedad para establecer un tratamiento correcto. Inmunología, en este caso son los medicamentos de defensa del organismo o bien las reacciones de hipersensibilidad. Parasitología, los antiparasitarios existentes para tratamiento de enfermedades parasitarias. Y técnicas quirúrgicas, esta es la utilización de fármacos anestésicos, tranquilizantes, etcétera, que se utilizan antes, durante y después de una cirugía. Claro, hay otras ciencias no mencionadas relacionadas con la farmacología. Seguimos con conceptos de droga, fármacos y medicamentos. En un sentido amplio, la farmacología es la ciencia que estudia los fármacos. Sin embargo, dado que el concepto de droga frecuentemente se maneja en forma inadecuada, es necesario conocer el significado de las siguientes aceptaciones usadas indistintivamente para referirse a las sustancias farmacológicas y que son drogas, fármacos y medicamentos. Definiremos lo que es droga. Se le conoce así como la sustancia obtenida del metabolismo de las plantas principalmente los alcaloides. Se dice que es una materia prima de donde se extrae uno de los fármacos y que pueden causar independencia si su uso es frecuente. Proseguimos con el fármaco. Es toda aquella sustancia que es capaz de provocar un cambio bioquímico a nivel celular y se le conoce también como principio activo. Tenemos medicamento, es la presencia farmacéutica o comercial donde se pueden incluir uno o más fármacos con un excipiente o vehículo. Y bien, la droga, fármaco o medicamento es toda sustancia capaz de curar, prevenir y mitigar a las enfermedades del hombre y los animales. Pero para el estudio farmacológico se maneja con los conceptos descritos anteriormente. También tenemos las consecuencias deseables e indeseables del uso de los fármacos. Después de haber administrado un fármaco, es posible observar dos tipos de acciones: el efecto deseado o efecto farmacológico conveniente y beneficioso que busca el médico, y los efectos indeseables, fenómenos adicionales no buscados originalmente, y estos aparecen junto con los efectos deseados. Estas alteraciones pueden ser inocuas o dañinas y reciben el nombre de reacciones adversas. En factores que predisponen a la aparición de las reacciones adversas, tenemos como primer punto fármacos medicamentosos, en donde encontramos los siguientes. El primero es grado de polaridad. Si los fármacos son muy polares, estos tienden a absorberse muy lentamente, pero son excretados casi sin cambios. Un ejemplo de ello se da con los diuréticos, y si existe una insuficiencia renal, estos fármacos tienden a acumularse. Por otro lado, los fármacos no polares se absorben rápido y se eliminan lentamente por ligarse fuertemente a proteínas y depende de los sistemas enzimáticos hepáticos, aunque esto no sucede siempre. La similitud en la estructura química. Se presentan reacciones adversas por la similitud de algunos grupos químicos. Ejemplo, las penicilinas con cefaloporinas. Su importancia médica es que los individuos son alérgicos, porque estos fármacos tienen un anillo beta-lactámico en su estructura química. De esta forma, los individuos alérgicos a las penicilinas lo serán también a las cefaloporinas de primera y segunda generación. La pureza del fármaco.
Lo importante en este punto es evitar que en la manufactura del fármaco no se contaminen con otras sustancias ajenas a su función farmacológica o bien por la contaminación de otras partículas. Vías de administración. En términos generales, las reacciones adversas graves son más frecuentes después de la administración de los medicamentos por vía parental, en particular por vía intravenosa, en comparación con la administración local o bucal, es decir, vías enterales. Número de fármacos administrados. En un estudio epidemiológico detallado de sujetos sometidos a tratamientos médicos, el número de reacciones adversas aumentó en forma exponencial con el número de medicamentos administrados. Dosis y duración de tratamientos. En este caso, cuanto más dura el tratamiento y más elevadas sean las dosis, habrá mayor posibilidad de que surjan reacciones adversas a estos fármacos. Y la calidad del producto. Existen fármacos en el mercado que su calidad es muy baja debido a cómo son formulados por los laboratorios. Existen laboratorios que diseñan sus investigaciones de productos veterinarios en animales únicamente, por lo que esto te da mayor confiabilidad. Ahora, como segundo tenemos a factores del paciente. Esto pues tienen varios, en el cual se encuentra como primer punto la edad. En la lactancia se presenta disminución en las funciones de absorción, biotransformación y excreción. Esto es en el caso del neonato, asimismo para el caso del anciano. Peso y composición corporal. Estas dos variables influyen en la aparición de las reacciones adversas. Un ejemplo de ello se tiene con aquellos pacientes obesos en donde un fármaco muy liposoluble, o un ejemplo es el pentobarbital sódico, se acumula en tejido adiposo y esto se libera poco a poco para llevar a cabo su acción farmacológica, lo cual puede presentar un riesgo para el paciente. Igual depende mucho del sexo. Por estudios estadísticos se ha demostrado que el número de las reacciones adversas es mayor en hembras en comparación a machos, así también que la aplicación de un antiinflamatorio esteroide a una hembra gestante desencadenará un aborto o un nacimiento prematuro. La raza y herencia, o sea, la farmacogenética. El control genético de la biotransformación de un fármaco es parte de la farmacocinética y los polimorfismos genéticos en la biotransformación de los fármacos tal vez sean causa de la presencia de una reacción adversa, medio ambiente y dieta. Las enfermedades concomitantes. Las enfermedades pueden disponer o predisponer a reacciones adversas en tres principales. En primera, las enfermedades que obligan a la administración de múltiples fármacos. En segunda, las enfermedades que afectan los órganos de absorción, biotransformación y excreción. En tercera, el agravamiento de enfermedad manifestada está dada porque existen fármacos que pueden alterar o manifestar algunos padecimientos que se han mostrado lentamente. Y por último, se encuentra lo que es el médico. Pues no es menos importante, pero pues se menciona al final. El médico debe saber cuál es el mejor fármaco o fármacos prescritos para una enfermedad y estar consciente de obtener el mejor beneficio en su terapia. A esto también se le ha llamado iatrogenia. Para concluir, yo sé que quizás ya los tenga aburridos, pero ya es lo último. Tenemos a las clasificaciones de las reacciones adversas. A las reacciones adversas se les puede clasificar de acuerdo a su magnitud. Tenemos en la parte del menor, en ella no es necesario usar un antídoto o terapia. La parte moderada requiere un cambio en la terapia del fármaco. La parte severa existe una amenaza de muerte. Se requiere suspender el fármaco y dar un tratamiento específico para la reacción adversa. Y por último, la letal. Ya sea directa o indirectamente contribuye a la muerte del paciente. Y bien, chiquillos, esto ha sido todo. Les agradezco mucho que hayan quedado al final. Todo lo que mencioné son conceptos básicos de suma importancia. Por lo tanto, espero que sea de gran utilidad. Nos vemos en otro video. Hasta luego.